Dos grandes hechos que se llevaron y aún mantienen el interés de la prensa, aunque con diferente penetración popular, y uno que pasó sin mayor pena ni gloria, pero que tal vez en su significado es el doble de importante, porque hasta puede servir para ilustrar a los anteriores. De eso se trataron estos días, ¿no? De eso y de la renovada ola de despidos estatales en medio del muro de silencio periodístico que permanece, aunque ya con algunas muestras de esa palabra que inventó un vocero macrista y que tanto les gusta usar como demostración de lo que debería superarse: grieta. Ayer veía Telenoche y hoy veo Clarín hablando de cambios repentinos, y uno no puede menos que sorprenderse, ¿no? Por el cambio de línea, por lo menos en los títulos. No sé, ¿será que ha llegado Turner y puede quedarse con el fútbol para todos y se jodió un negocio? No sé, es muy raro. Hay las noticias que tienen valor o contundencia por su propio peso de impacto coyuntural. Y hay otras noticias que lo son mucho más por su carácter simbólico, sin perder de vista que también deberían ser noticia porque informativamente valen. Esto es, las segundas son tanto más noticia que las otras, en su sentido de novedad. Pero las primeras noticias, las del golpe en el momento, son aquellas que prevalecen en la agenda mediática. Y lo que decíamos es que la semana marcó nítidamente ese contraste. Arrancó con la triste o indignante votación del Senado, que por amplísima mayoría supo ratificar el acatamiento ante los fondos buitre. Fue tal la conciencia culposa de quienes votaron a favor, con los peronistas ex-kirchneristas a la cabeza, que la lista de oradores, 52, pareció inagotable, al solo efecto de aparecer como republicanos atribulados por una encrucijada sin salida, como expresión máxima de esa pusilanimidad que solo podía derivar en la sanata de los discursos, de sus discursos. Sobresalió, por supuesto, el jefe de bloque, Miguel Ángel Pichetto, perdedor por paliza en la última elección rionegrina. Pichetto se animó a decir con un desparpajo sí para la historia, que por fin podía expresarse y votar con entera libertad de conciencia. Su confesión de parte lo releva de la prueba, pero sobre todo muestra cuál es el grado de seguridad ideológica que podía esperarse de quienes usaron al kirchnerismo como puente transitorio apenas hacia lo que los tiempos políticos determinaran. En la instancia, volver a girar a la derecha sin ningún problema. Es desde ya atendible que un parlamentario, un senador, diputado, y más a cargo de una jefatura de bloque, deba o haya debido obediencia partidaria o de liderazgo circunstancial. Pero eso es cosa bien distinta que pegar semejante volantazo en las convicciones supuestamente más profundas y encima agregar, como hizo Pichetto, que Kirchner hubiera votado a favor del acuerdo con la usura internacional. Como si el tema no fuera que con Kirchner, con el Kirchner hacia izquierda de cuando ejerció el poder del país, jamás se habría llegado a presentar imprescindible una agachada que significa reiniciar el ciclo de la deuda externa. Es contrafáctico, por cierto, pero ¿alguien se anima a desmentirlo? Ya está, ya fue, ya votaron. 54-16 dio el Senado. 54-16. Aplastante. En el número y en las conciencias de quienes, como si fuera poco, argumentaron que el asunto con los buitres había que resolverlo de una vez por todas en lugar de aceptar que solo se trató de ponerle una vela a cada santo para que la rendición allegue inversiones capaces de que las provincias reciban fondos. Omitieron que,
salvo en función del discurso burka de los economistas liberales, no hacen falta dólares para emitir pesos. Pregonan el federalismo y prefieren olvidarse que el país es monetariamente soberano. Ese analista enorme que es Claudio Scaletta volvió a describirlo en forma muy sencilla en el Cash del domingo pasado. Es fundamental formularse dos preguntas que en realidad son dos caras de la misma. ¿Para qué necesita dólares la economía de un país y para qué no los necesita? Los países necesitan moneda extranjera para 4 fines principales: solventar importaciones, pagar deuda externa, remitir utilidades al exterior y formar ahorros en divisas. Todo el resto de los gastos de la economía se realizan en pesos. ¿Podrían los dólares que lleguen por el acuerdo con los buitres financiar el déficit fiscal que tanto dice el gobierno que lo obsesiona? La respuesta es no, porque los gastos que provoca el déficit fiscal son en pesos. Los gastos corrientes del Estado, como el pago a los agentes, el pago a los maestros, a los policías, a los funcionarios, o el mantenimiento de la infraestructura, son en pesos. Un país puede necesitar endeudarse afuera porque buena parte de la oferta de bienes y servicios que demanda su economía, como recuerda Scaletta, posee componentes importados o son directamente productos del exterior. Entonces, si la economía crece, que es lo que ocurrió en los últimos años, aumenta la demanda de esos productos importados y en consecuencia se va a incrementar el consumo de autos, motos, electrodomésticos, energía, que son todos productos con componentes importados. Si los dólares para adquirir esos productos no están, entonces la economía simplemente se frena. Eso se llama restricción externa. Y resulta legítimo tomar deuda en divisas usándolas para financiar un plan de desarrollo que sustituya importaciones y o aumente exportaciones. Es fácil de entender. Pero si no es para eso, se patea el problema para adelante, o peor, baja el techo y acelera la reaparición de la restricción externa. ¿Por qué? Porque además de no haber promovido un cambio en la estructura productiva, otra vez habrás tomado deuda en dólares, que agrava el problema. Y eso es justamente lo que promueve la Alianza Cambiemos. Volver a endeudarse para que, en el peor de los casos, llegaran inversiones que tampoco cambiarán la estructura productiva. Ya vimos y sufrimos muy jodidamente esta película, con la dictadura y con Menem. Pero pareciera evidente que no termina de aprenderse y eso atañe a un grueso de la sociedad que persiste en comprar espejitos de colores, pero más lo hace con gobernadores y representantes legislativos que conforman una clase política penosa, sin cuadros técnicos siquiera, que acaba de abonar el terreno para volver a chocar contra la misma piedra a cambio de una invisible provisión de fondos a sus provincias, que es en pesos, no en dólares. Más luego, y si ese derrame de pesos provoca inflación, como también recitan los extremistas de mercado, lo que queda en evidencia es que no tienen control sobre los formadores de precios, que frente al mantenimiento o aumento de la demanda, solo se dedican a remarcar. Es como quiera llamárselo, pero nunca el motivo madre del déficit fiscal. O en todo caso es un déficit contable, no económico. No hay que ser economista para saberlo. Para la solución de ese déficit, el gobierno macrista ha anunciado un tarifazo bestial del que a esta altura huelgan mayores comentarios descriptivos. Consolarse, si es que se votó a Cambiemos, con que no es lo que Mauricio anunció en campaña,
tienta a una respuesta de mala gana, pero hay que ser caritativos. ¿Qué podía esperarse de un gobierno de derechas que representaría, y vaya si lo hace, lo más granado de las corporaciones económicas? Y alcanza con quedarse ahí, sin entrarle a la lista de amigos, familiares y socios del poder, del auténtico, del de la plata, el de la ingeniería financiera, el de los jugadores en serio, no los Jaime que acaba de entregarse o los Lázaro Báez. Hablamos de los otros, que vienen entronizándose en el Estado de modo directo. Hasta Carrió, más allá de esa compulsión que tiene por destruir cuanto construye o ayuda a edificar, sale indignada a denunciar a los operadores macristas en la justicia. Y a preguntar a quién se le ocurre largar un ajuste tarifario descomunal en simultáneo con una inflación casi igual de bruta. No hay que meterse con los problemas psicológicos que pudiera tener Carrió, y lo está diciendo alguien que supo tener algún exabrupto en ese aspecto. Pero sí cabe decir que la empardan las generales de la ley en cuanto a haber creído, si es que lo hizo con honestidad intelectual, en los méritos republicanos y socialmente justicieros de un gobierno encabezado por Macri. Este gobierno, que solo ajusta el bolsillo de los laburantes, porque no hay otro ajuste que ese, y que todavía tira en las percepciones favorables de amplias franjas de clase media, sectores a los que, como dijo el vocero macrista fraseológicamente más descarnado, obrante como ministro de Hacienda y Finanzas y primer fusible cuando las papas quemen, ni lo duden, sectores a los que podrá parecerles por ahora que el tarifazo en luz, gas, transporte no es más que el precio de una pizza. Sectores de capital y de Gran Buenos Aires y de provincia de Buenos Aires, porque en el interior estas tarifas están hace rato. Pero volviendo a lo de la pizza, es una concepción propia de quienes con suerte saben manejar números de escritorio. El golpe del tarifazo es tremendo para el segmento inferior de la pirámide. Y en el del medio se comenzará a sentir por dos vías. A corto plazo en el ingreso real, que las paritarias no van a compensar. Y a corto mediano en una economía recesiva por un mercado interno deprimido que no va a articular cadena de felicidad porque va a incidir en la actividad comercial. Negocios que pagan 2.000 pesos de luz y van a pagar 10.000. La respuesta a este horizonte no tiene plan económico. No tiene, excepto la recesión. Lo que sí tiene es una respuesta política, que se llama tribunales, que se llama que Cristina vaya presa, o aledaños reales o inventados vayan presos, malla de protección mediática, el astillamiento de los peronistas en 3, 4 o más fracciones, y fantasías de eso que llaman integración al mundo. A todo esto, la noticia número 3, para terminar, justamente la noticia, la del último orejón del tarro, fue que oficial, lo dijo Jorge Todesca, el titular del INDEC, la economía creció nada menos que un 2,1% en 2015. El nada menos y la propia sonoridad de la cifra, 2 y pico, pueden resultar tan exagerados como paupérrimos respectivamente. Pero basta pegarse una vuelta por cómo le fue al mundo el año pasado y a países de la región en particular para comprobar que el crecimiento argentino fue excepcional en la comparación. La gente de Cambiemos se desgañitó advirtiendo que nuestra economía no aumentaba desde hacía 4 años y ahora deben admitir que a la pesada herencia deben sacarle el adjetivo. Es herencia secas, no de las peores, no van ni 4 meses desde que asumieron, el tarifazo blanquea las intenciones y los gremialistas amigos muestran los dientes. Y los despidos ya empiezan a ser no solo en el Estado. ¿Cuánto les durará depender de los amigos mediáticos
de que el revanchismo judicial dé resultados y de que el peronismo siga fragmentado.